3, que las tecnologías se convierten en elementos y variables críticos para la sociabilidad y para la interacción humana. Y otro tipo de cuestiones es que el aprender haciendo, el aprender en interacción, pues también es verdaderamente significativo. Pero ojo, creo que también no podemos olvidarnos de una clásica variable en el aprendizaje, y es todo lo que se refiere al esfuerzo. Como decía un catedrático amigo mío de Ciencias de la Información, muchas veces el estar pasando de diferentes páginas en la red, lo único que produce una interacción entre el dedo y el codo, y el aprendizaje se produce cuando la interacción es entre el codo y el cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que también toda la parte del esfuerzo, pues, es una variable crítica. Pero con todo eso que nos está pasando, ahora nos encontramos con que empezamos a hablar de la web 2.0, o como decían anteriormente, ya estamos por las 3.0 y algunos con las 4.0, y como nos despistemos lleguemos a las 9.0, ¿no? Y yo creo que lo primero será ver qué es lo que podemos entender por esa educación 2.0. Y miren ustedes, la educación 2.0 sería simple y llanamente el crear una nueva escenografía de comunicación con nuestros estudiantes, apoyándonos para eso en todas las herramientas que la web 2.0 nos permite. Herramientas tanto de comunicación sincrónica como asincrónica. ¿Y qué características puede tener? Pues yo creo que las características que la definen son varias. Una, que es una web, es un entorno totalmente dinámico, los contenidos se van actualizando de forma que podemos decir que nos encontramos en lo que sería el beta permanente, nunca se llega a establecer un mecanismo definido. Son estrategias de formación totalmente colaborativas, formadas por un grupo de personas que quieren interaccionar en un entorno de formación. Son simples y intuitivas, de forma que el esfuerzo cognitivo lo tiene que hacer la persona en lo que va a poner ahí, y no como en saber aprender y manejar todo ese tipo de cuestiones. Trabajan en, como se dice, en la nube. No es necesario muchas veces tener incorporado ningún tipo de dispositivo en nuestros ordenadores. El usuario es una persona clave para gestionar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede decidir cuándo, cómo va a publicar y qué es lo que en un momento determinado va a publicar. Y en esa escenografía los ciudadanos nos convertimos en unos actores activos propios de nuestro conocimiento, y generan o pueden llegar a generar lo que anteriormente se denominaba con lo que sería pues esa inteligencia colectiva. Eso supone pues una serie de cuestiones importantes, ¿no? Una es pasar de la concepción de la formación como transmisión de información a la formación como construcción de conocimiento por parte del aprendizaje. Otra es asumir un contexto de aprender a lo largo de toda la vida, de que nos encontramos en unos escenarios de formación donde eso es verdaderamente significativo. Pasar de lo que sería una sociedad de la memoria a una sociedad de la inteligencia ambiental y distribuida, es decir, donde no necesitamos tener tantos datos en nuestra mente, sino lo que posiblemente necesitamos tener son competencias y capacidades para saber cómo acceder a esa información, cómo remezclar esa información, que sería una palabra de la web 2.0, o cómo en un momento determinado ubicar esa información para generar nuevos conocimientos. Y por supuesto también darnos cuenta que cada vez más el aprendizaje va a estar deslocalizado geográficamente. Pero esa web 2.0 está haciendo que nos encontremos pues como una marca 2.0, ¿no? Ya hablamos de educación 2.0 y learning 2.0, empresa 2.0. Dentro de poco vamos a ver cómo hay políticos 2.0 en nuestras próximas elecciones. Y entonces los 2.0 se convierte un poco en una moda. Y yo creo que una pregunta que nos podemos ver es si esto es de la educación 2.0, es una marca, una moda, o si ustedes quieren incluso una religión donde algunas personas, digamos, van haciendo grandes cosas. Y yo creo que sobre esa educación 2.0
voy a intentar plantear y responder y aportar algunos datos sobre esas tres preguntas, ¿no? Uno, ¿qué puede suponer si nosotros queremos hacer entornos de formación reglados, no reglados, formales o no formales respecto a la educación? Nosotros como profesores y como profesoras, y si ustedes quieren como gestores de formación, ¿a qué en un momento determinado debemos prestar la atención desde mi punto de vista si queremos llevar a cabo esto? ¿Y qué tipo de características, qué tipo de formación podrían o deberían tener los profesores y los alumnos si queremos hacer ese tipo de cosas? Y yo creo que la primera cuestión es que para los centros de formación esto va a suponer, en primer lugar, un gran cambio en cuanto a cuál debe ser el paradigma básico con el cual trabajemos. Hemos trabajado en la formación bastante con un paradigma de transmisión de información y tenemos que pasar a un paradigma de construcción del conocimiento. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque la información que nosotros le aportemos a nuestros estudiantes, pues las vamos a tener en la red, la vamos a tener en la nube, o la van a tener a través de diferentes objetos de aprendizaje los alumnos a su disposición. Y sería una fuerte contradicción que nosotros la pongamos por un lado y después volvamos, digamos, a querer ser lo mismo. Otra es que nosotros como profesores y como profesoras tenemos que cambiar. Yo creo que la figura clave y el rol clave que debe desempeñar el profesor y la profesora del siglo XXI es la de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Y me explico. Nosotros vamos a tener a nuestra disposición diferentes tecnologías y diferentes recursos de comunicación y nuestra función, más que transmitir información, va a ser crear con esas tecnologías, crear con esos objetos de aprendizaje lo que serían en un momento determinado diferentes escenografías para que nuestros estudiantes aprendan. Yo creo que uno de los grandes cambios que tiene que hacer la formación, y de ahí yo explicaría las palabras que decía anteriormente uno de mis interlocutores sobre pasar de la enseñanza al aprendizaje, escenarios de formación donde lo clave es la enseñanza, la figura clave es el profesor, escenarios de formación donde lo verdaderamente significativo es el aprendizaje, la figura clave es el estudiante, y cómo alrededor de él tenemos que poner todas nuestras variables, tenemos que interaccionar todos nuestros instrumentos para que el alumno llegue a aprender, es decir, llegue a adquirir competencias y capacidades de acuerdo con lo previsto para ese escenario. Creo que debemos pasar de un modelo totalmente directo de información a un modelo distribuido de información, donde posiblemente la información esté deslocalizada del entorno concreto y podamos estar trabajando pues con información que puede estar ubicada en diferentes centros y en diferentes digamos, vamos a llamarlo, instituciones de formación, y trabajando también con una política de elaboración de microcontenidos elaborados de forma conjunta entre los profesores. Yo creo que uno de los grandes errores que muchas veces tenemos los profesores y profesoras es que somos como el Señor de los Anillos, ¿no? Tenemos nuestro PowerPoint y decimos mi tesoro y no se lo prestamos a nadie, ¿no? Yo creo que en una sociedad donde hablamos nosotros de trabajo colaborativo, los primeros que deberíamos ser colaborativos somos nosotros y darnos cuenta que lo verdaderamente importante sería crear repositorios de objetos de aprendizaje para que todo el mundo no pierda el tiempo en hacer la misma presentación en PowerPoint sobre la mitosis y la meiosis, ¿no? Creo también que eso va a suponer pues trabajar con nuevas herramientas de comunicación, y de ahí que sea necesario también que nosotros en un momento determinado nos formemos para trabajar con ellas y formemos a nuestros estudiantes. Hacer un chat aplicado a entornos formales es completamente diferente a hacer un chat referido al ocio. Mantener lo que sería una dinámica de correo electrónico dentro de contextos instruccionales es también completamente diferente, y no tiene nada que ver una wiki aplicada a unos contextos puramente de formación, que lo que en un momento determinado son aplicar una wiki a contextos lúdicos, o si ustedes quieren, pues digamos contextos más de ocio, ¿no? Y también van a implicar trabajar dentro de una cultura de colaboración entre instituciones y de colaboración también entre los profesores. Creo que que supone trabajar con una escuela con centros de formación totalmente activos, reflexionar también sobre lo que verdaderamente significativo debe
aprender el estudiante. Uno de los grandes errores que los profesores muchas veces cometemos cuando diseñamos entornos de formación en la red es que, como no tenemos la dimensión, pues le ponemos a los alumnos tal grado de información que eso es absolutamente imposible. Yo soy el director de nuevas tecnologías de mi universidad y me encuentro con cuando los profesores empiezan a introducirse en lo virtual, cuyo tema 1 es tan grande como 2 asignaturas completas. Sabemos perfectamente gestionar nuestros escenarios de formación cuando son presenciales, porque decimos tantas horas de clase, tantos de estos, y estos son los contenidos, pero cuando empezamos a trabajar en eso que se denomina el ciberespacio, pensamos que el ciberespacio no tiene lugar y llega un momento que evidentemente los alumnos dan. Yo creo que sí, una de las posibilidades metodológicas que nos ofrece esto de los 2.0 es que tendremos que repensar y replantear lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Y en ese replanteo que nosotros empecemos a hacer, posiblemente la acción ya sea totalmente significativa. Y dejo lo de entornos personales para la formación y me referiré con ellos al final. Pero, ¿a qué creo que debemos prestarle atención? Yo creo, por una parte, a formar y que los alumnos tengan competencias instrumentales y didácticas para saber trabajar en estos entornos y asegurarnos nosotros que los alumnos saben discriminar cuando utilizan estas herramientas para el ocio y cuando en un momento determinado lo utilizan. Crear buenos materiales de enseñanza y no pensar que en un momento determinado esto es, yo le doy al botón de PDF, lo convierto en PDF, lo subo, y como voy a ser moderno, voy a poner un PDF de texto y mi PowerPoint. No, esto es pensar en nuevos contenidos, pensar en nuevas formas en las cuales los estudiantes tengan que hacer cosas. Pensar también en una cosa importante: la ciencia no es democrática y la ciencia exige esfuerzo. Exige esfuerzo para el profesor y exige esfuerzo cognitivo también por parte del estudiante, porque el simple hecho de que nosotros introduzcamos tecnología, no vamos a crear escenarios de calidad. Yo soy de los que piensan que las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Las tecnologías nos van a poder permitir crear nuevas escenografías de comunicación, que aplicando nosotros en esas escenografías de comunicación nuevas estrategias y nuevas metodologías y nuevos criterios de evaluación, pues podremos crear entornos ricos. Pero per se, porque yo introduzca muchos cacharros, automáticamente eso no va a ser un entorno de calidad. Ser capaces de implicar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, ser capaces en un momento determinado de hacer que ellos contribuyan trabajando con metodologías activas, trabajando con estudios de casos, con métodos de proyectos, con círculos de aprendizaje, en crear nuevos conocimientos. El ámbito de la formación, el ámbito de la formación del profesorado, y romper un poco eso de que el simple hecho de que estén presentes automáticamente estamos haciendo escenarios de calidad. Y ya para ir terminando con 4 cosas, pues la primera es: yo creo que el futuro se va a desarrollar por la creación de entornos personales de aprendizaje, es decir, de cómo en un momento determinado nosotros y los estudiantes, pues en función de nuestras necesidades e intereses, somos capaces de agarrar diferentes herramientas y crear un entorno adaptado a lo que nosotros en un momento determinado vamos a necesitar, en los cuales los LMS, sean privativos o sean del tipo que sea, son una variable más, pero no vamos a poder movilizar diferentes tipos de herramientas. Y para finalizar, 3 cosas, ¿no? Yo no creo que los problemas que tengamos hoy para introducir las tecnologías en nuestra aula sean problemas tecnológicos. Yo creo que disponemos de tecnologías con estándares muy fáciles y asumidos por todas las personas y fáciles de manejar, que nos permiten hacer cosas de calidad suficiente. Yo creo que los problemas son más o menos de que pensemos qué queremos hacer, cómo podemos hacerlo, para quién y por qué vamos a hacer esas tecnologías. Y evidentemente no olvidarnos que desde mi punto de vista la solución a los problemas educativos nunca va a venir por la tecnología, por muy potente que sea, sino por la pedagogía. Es decir, de cómo nosotros somos capaces de incorporar esas tecnologías 1.0, 2.0, 3.0 o 9.0 a crear nuevas escenografías de formación con nuestros estudiantes, y no simplemente en que sean las reinas del mambo de ese acto instruccional.